Hola, bienvenidos. Soy Sofía Reston, alumna de la carrera de Contador Público de la materia de costos y presupuestos. En esta oportunidad les voy a estar hablando sobre la unidad 9 de nuestro programa, que es el costeo basado en actividades. Más específicamente, sobre cómo se construyen las bases de datos relacionales para poder suministrar información al costeo en actividades. Durante el cursado de la materia estudiamos dos sistemas de costos. Por un lado, el sistema de costos por órdenes y por otro, el sistema de costos por procesos. Estos dos sistemas se los conoce o se los denomina como sistemas de costos tradicionales. Y básicamente se utilizan para diferenciar lo que son los costos del producto de los costos del periodo. En este último tiempo se utiliza mucho lo que es el costeo basado en actividades o también conocido como sistema de costos ABC. Esta es una herramienta gerencial que sirve para la toma de decisiones y es fundamental, ya que considera los esfuerzos que se logran para mejorar la calidad tanto de los procesos como de los productos o servicios ofrecidos. Acá podemos ver la principal diferencia que hay entre estos dos sistemas de costeo, que es la forma que tienen para asignar los gastos indirectos de fabricación o los costos indirectos. Por un lado, en el sistema de costeo tradicional, lo que se hace es asignarlos a través de bases de aplicación predeterminadas. Y por otro lado, en los sistemas de costeo ABC, lo que se hace es asignarlos a través del uso de inductores. Esto obviamente favorece a los procesos de la empresa y ayuda a poder erradicar las actividades que no generen valor. En el sistema de costeos ABC se acumulan los costos de las actividades o de los procesos que lleva a cabo la empresa. Luego, estos costos acumulados se distribuyen o se asignan a los productos o servicios ofrecidos por la empresa, utilizando para ello los recursos o factores relacionados a los orígenes de esos costos. De acá que tenemos esta relación o vinculación entre los factores y recursos de la empresa con las actividades que lleva a cabo o con los procesos que lleva a cabo y por último con los productos o servicios que ésta ofrece. De esta vinculación o de esta relación podemos decir tres cosas. Primero, que los productos son originados por actividades. Segundo, que los productos no consumen recursos. Y tercero, que solo las actividades son las únicas que consumen recursos. Entonces, por ende, podemos decir que los productos consumen actividades y se entiende como que consumen actividades de que los productos necesitan de actividades para llegar a ser productos. Y luego podemos decir también que las actividades consumen recursos, ya que las actividades necesitan de esos recursos para poder ser llevadas a cabo. Para que se dé esta vinculación se necesita de los inductores. En este caso tenemos dos tipos de inductores. Por un lado, el inductor físico de factor o también conocido como cost sender, que es el que vincula los recursos o los factores con las actividades que los consumen. Y por otro lado, tenemos el inductor de costos o cost driver, que intenta relacionar la actividad que se realiza o los procesos que lleva a cabo la empresa con los productos o servicios que ofrece. Luego de haber realizado esta pequeña introducción a lo que es el sistema de costeo basado en actividades, voy a comenzar a desarrollar el tema que me toca exponer, que es el punto número 3 de la unidad 9 de nuestro programa, que se basa en cómo se construyen las bases de datos relacionales para poder suministrar información al sistema de costeo
por actividades. Una base de datos ABC consiste en un conjunto de datos que se organizan e interrelacionan para ser utilizados por un sistema de información o por un sistema de costeo de información basado en actividades de una organización. Cuando en una organización utilizan un sistema basado en actividades, es necesario que estas bases de datos contengan un mínimo de datos esenciales para poder aplicar la técnica adecuadamente. Hay dos elementos que necesitan este mínimo de datos esenciales, que son, por un lado, las actividades y por otro lado, los factores que serán consumidos por esas actividades. Si vamos por los factores, tenemos lo que son el código, proceso, componente físico, componente monetario, la clasificación relativa a los factores que pueden ser útiles a los criterios de asignación, el famoso cost center, el volumen total del inductor y el costo por inductor disponible. Y luego tenemos los datos mínimos que deben contener las actividades, que son el código de la actividad, la descripción de la misma, la clasificación por proceso, niveles de actividad, el inductor de la actividad, que es el cost driver, la capacidad técnica de la actividad medida en volúmenes de inductor, el costo total por utilización de la capacidad técnica y el uso real de la actividad medida en inductores. Teniendo confeccionadas estas bases de datos, se puede pensar en un esquema o en un modelo de determinación de costos por el método ABC. Los conjuntos de datos son agrupamientos de datos lógicamente relacionados. Para la creación de este conjunto de datos y más adelante de lo que es una base de datos ABC, se requieren de 4 pasos. En el paso número 1 se deben definir y modelar las entidades que están involucradas en las operaciones de un sistema de costeo ABC. Estas entidades son los objetos que producen y recaudan información o datos. Las entidades más importantes o las que más se conocen en este sistema relacional de información o de datos son las actividades y los productos, pero también por otra parte pueden ser los clientes y los canales de distribución. En el paso número 2, lo que se hace es desarrollar una perspectiva conceptual que muestre las relaciones lógicas que existen entre las actividades y los productos. En el paso número 3, se deben identificar los atributos que deben asociarse con cada entidad. Estos atributos están determinados por los objetivos del sistema de información y también por las necesidades de los usuarios. Se debe seleccionar cuál va a ser el modelo que refleje la estructura de datos, tanto de las entidades como de los atributos. Hay demasiados modelos. En este caso yo voy a desarrollar la estructura de datos relacional. Una estructura de datos relacional es la que utiliza tablas para representar la perspectiva general lógica dentro de una base de datos. La tabla está formada tanto por filas como por columnas. En las filas se definen lo que son las entidades y en la columna los atributos. Y la tabla en sí se define por la relación que existe entre filas y columnas, o también podemos decir la relación que existe entre las entidades y los atributos. Cada tabla debe satisfacer o debe tener 3 propiedades. La número 1, las filas son de longitud fija, ya que cada fila tiene el mismo número de atributos. Número 2, cada fila es única, porque corresponde a una actividad diferente. Y número 3, los atributos de cada fila están directamente relacionados con una entidad individual. Cada actividad está identificada por un número de actividad, la cual actúa como clave primaria única. Y una vez que se crea esta base de datos, los datos se recuperan a medida que sea necesario. Las tablas de datos relacionales proporcionan la información necesaria para poder calcular lo que son las tasas de actividades individuales o también conocidas como tasas de grupo homogénea. ¿Cómo
¿Cómo se calcula esta tasa? Primero, en el numerador vamos a tener la sumatoria de los costos de las actividades del grupo homogéneo y en el denominador vamos a tener lo que es la capacidad medida en volúmenes de inductores. Y calculando esto, podemos decir que se completa la primera etapa de lo que es el costeo basado en actividades. Acá les estoy mostrando lo que es la primer tabla relacional que vamos a necesitar. Hace rato yo les explicaba que se utilizaban dos entidades o que dos entidades eran las más importantes, que por un lado teníamos las actividades y por otro lado los productos. En este caso, esta tabla relacional muestra las actividades, como entidad las actividades, y nos ayuda o nos sirve para calcular la tasa de actividad individual o de grupo homogéneo que les mostraba recién. Podemos ver las distintas columnas. En la primera columna tenemos lo que es la actividad, pero está definida por números. Y esos números son como claves únicas de cada actividad. Luego, en la columna 2 tenemos el nombre de cada actividad. En la 3, los procesos. En la número 4, el generador de esa actividad, o sea, los inductores. En la 5 tenemos la capacidad de esos inductores, pero en valores numéricos, digamos. Y en la número 6, el costo de esos inductores, ¿bien? O de esos procesos, también podemos decir. ¿Cómo se calcula la tasa que les hablaba recién? Es muy fácil porque se hace la sumatoria de los costos, que son los costos que salen ahí, dividido la capacidad de los inductores, medida en inductores, que es la columna de la capacidad. Y de ahí nos daría un resultado, que ese resultado es la tasa de actividad individual o de grupo homogéneo. Como les decía, ya terminamos con lo que es la primera etapa del sistema de costeo basado en actividades y ahora vamos a comenzar con la segunda. Esta segunda etapa lo que busca es poder asignar los costos conjuntos de las actividades a los productos individuales. Este tema nosotros ya lo conocemos, ya que es un tema que lo hemos visto tanto en la práctica como en la teoría durante el cursado de la materia. Pero tiene algunas cositas diferentes, ya que para poder asignar a los productos individuales estos costos conjuntos, se necesita de la especificación de algunas exigencias de las actividades, como medida de los generadores asociados con cada conjunto. También para esto vamos a utilizar lo que es la segunda tabla relacional de datos, que va a ser la tabla de productos. En este caso vamos a utilizar como entidad los productos. Esta es la segunda tabla relacional que vamos a utilizar y se utiliza en esta segunda etapa del sistema de costeo basado en actividades. Se basa en una entidad que son los productos. Bueno, vamos a comenzar. La primera columna nos muestra el número de producto. Ese número de producto es la clave única de cada producto. Luego tenemos el nombre de ese producto y acá podemos decir que estos son los atributos para llevar a cabo esta segunda etapa de costeo. Por un lado tenemos lo que son los generadores de la actividad y por otro lado las unidades producidas por cada uno de ellos. Bien, los generadores de la actividad están tanto en número como con su nombre. Y el consumo de actividades está basado en un monto numérico. Esta tabla relacional del producto nos muestra el uso de claves concatenadas o enlazadas, que son dos o más claves que identifican de manera única un registro. Estas dos o más claves vendrían a ser las dos claves únicas que les mostraba recién, que una es la clave única del producto y la otra vendría a ser la clave única generadora de la actividad. La bibliografía que utilicé para poder realizar esta presentación está distribuida en estos tres libros. El primero es el costeo basado en actividades, un enfoque desde su aplicabilidad práctica en las empresas argentinas. Su autor es Marcelo Gustavo Podmo Wilne, de la editorial de La Ley.
El libro se encuentra dentro de la bibliografía básica sugerida por la cátedra en el programa y lo bueno es que lo pude conseguir en la biblioteca de la facultad. Después utilicé el módulo de costos y presupuestos, que es, los autores son el contador Vico y el contador Burgos. Es un módulo de hace unos años, pero es de muy fácil lectura, entonces eso también me sirvió mucho porque pude entender los temas desde palabras por ahí un poco más simples. Y por último, un libro que encontré en internet que es muy extenso, ya que tiene temas no solo de esta materia, sino de que temas relacionados con mi carrera en general. Es un libro de México se llama La Administración de Costos, Contabilidad y Control. Es de Hansen y Mawen. Y me pareció un libro muy interesante porque es tan completo que aborda demasiados temas, pero dentro de eso estaba este tema del costeo basado en actividades y también la construcción de las bases de datos relacionales. Bueno, profes, espero que les haya gustado la presentación y que les haya parecido muy interesante esta forma de exponer. Y en caso de que sean estudiantes, espero que la presentación les haya servido como una fuente de información. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final.